Yo también era fan de los libros antes de ver la película. Genial. ¿Y no te parece que la animación de esta película es muy similar a los libros? Sí, se siente como si los libros cobraban vida. ¡Exacto! Señores, hoy tenemos un talento nuevo en nuestro show que estamos seguros que estarán felices de verla. Se trata nada más y nada menos que de Zoe Jiménez, la niña, señores, de nuestra querida Tania Charry. Ella fue a entrevistar a los actores de la película Dogman y con un aplauso, por favor, se la presentamos. Dogman es una película animada que trata de un caso increíble. Un oficial de policía y un perro que sufren un accidente de trabajo. Y cuando llegan a la cirugía, la única manera de salvarlos es unirlos. Y así nace Dogman. Me senté a charlar con Isla Fisher y Lil Rel Howery, dos de los actores que presentan sus voces en esta película. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu personaje en la película? Me encanta mi rol porque Chief es muy rápido con su humor. Fue muy divertido y nunca me había reído tanto haciendo algo. De veras me reí muchísimo grabando esta película. ¿Tú o tus hijos eran fan del libro antes de participar en la película? Mi niño, no es un gran lector. Tiene 10 años y está obsesionado con Dogman. Siempre lo ha estado. He estado interpretando a Sarah Harold en mi, ya sabes, en su habitación cada noche. Así que sí, no podría decir esto lo suficiente. Habría hecho esta película de gratis solo para ganar puntos con mi hijo. Yo también era fan de los libros antes de ver la película. Genial. ¿Y no te parece que la animación de esta película es muy similar a los libros? Sí, se siente como si los libros cobraban vida. ¡Exacto! ¿Qué creen que hace que la película sea ideal para todas las edades? Tiene mucha acción, tiene corazón y es muy divertida. Además del humor y la acción, tiene algo para todos. Pero al final del día, cuando eres padre, solo quieres ofrecerles a tus hijos contenidos que los nutra, que les deje algo valioso. Y esta película es eso. Para mí, la película está increíble. Le doy 10 palomitas de puntos. Y Lil Rel y Isla fueron muy nice conmigo. Y por eso los invito a todos que vean Dogman, que estará desde hoy en todos los cines del país. Para El Gordo y la Flaca, soy Jiménez. Oigan, no solo se estrena como nuevo talento que venga acá, pero también es su cumpleaños. Así que para todos. Tania la ha llevado todos los días a comer unas cookies diferentes, que a ella le encantan las galletitas. Así es y qué grande se ve. Yo me acuerdo que cuando salía aquí era súper chiquitica. Una chiquitica. ¿Cuánto tiempo hace ya que se conocieron, Tania? Oigan, ¿esto es serio? Carlitos, por favor, Carlitos. Tania, ¿cuánto tiempo hace que ustedes se conocieron? Vamos a cumplir 2 años. 2 años. ¿Y cuánto demoró desde que te conociste a que te dieran el anillo? 9 años. Un año exacto. El primer año te dieron el anillo el día que se conocieron. Nuestro aniversario, él me entregó el anillo. Ay, sí. Oye, Tania, y como dicen por ahí, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? ¿Cómo ustedes se fueron a encontrar y al final del día ellos vinieron a traerte algo a ti, a tu casa, bueno, obviamente lejos de tu familia, ¿no? Sí. Se convirtió en una familia para ti, tú para Zoe también y para él. Y cuando él decía que nos habíamos visto en 2 oportunidades, fíjate lo que es la vida. Una vez estaba yo en McAllen, Texas, estaba haciendo una historia para El Gordo y la Flaca de Gloria Trevi y él estaba ahí y no nos conocimos en ese momento. O sea, él me dice que yo le gusté en eso, o sea, que le parecí como chévere y tal. Y entonces yo le decía ahora, ay, ¿por qué no me dijiste nada? Y me dice, no, porque yo era casado en ese momento. Y otra vez, cuando el caso de Larry Hernández, él hizo el reality de Larry Hernández y entonces estaban en la corte. Y yo tenía que entrevistar a alguien para ese momento cuando cogieron preso a Larry. Yo veía a una persona que estaba con el grupo de los abogados, pero sabía que no eran sus abogados ni nada, ni familia. Y yo dije, esta persona yo la tengo que entrevistar. Cuando salí corriendo a entrevistarlo, él me miró, salió corriendo, no me dio la entrevista y era él. Entonces, como que la vida nos ha puesto como en caminos, pero el momento, como tú dices, Karina, era a través de Armando y a través de Gloria y eso. Y la niña, que de verdad que la he conocido, es un amor súper simpática y tú te pasas siempre en las redes sociales haciendo cosas con ella. Sí, mira, que Zoe es una niña súper linda, súper inteligente. ¿Y tú que querías adoptar una niña desde hace tiempo? Sí, tú sabes de toda esa historia, Raúl, que yo te la había contado muchas veces. Tuve muchísimas, yo tenía muchos deseos de ser mamá, todavía lo sigo teniendo. Entonces, como que Dios dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a poner esta niña para que tengas tu familia. Nos hemos
hemos compaginado muy bien, es una niña increíble, es una niña maravillosa. Entonces ella me dice que yo soy su bonus mom, ¿no? Perdió su mami hace algún tiempo, pero sigue siendo una niña muy feliz, muy contenta y de verdad que es una maravilla, de verdad. Y felicidades, Tania, muchas felicidades. Tania, otro aplauso para